Eso, sí, sí. ¿Qué te pasa, corazón? Sí, sí, eso, así salteadito. Irradiando saberes. Un programa del CENMA, Parque Liceo, segunda sección anexo, Ciudad de los Cuartetos. Una producción educativa de profesoras y profesores para intentar llegar a más alumnos que no tienen dispositivos de Internet y para afianzar los vínculos con los estudiantes conectados con la escuela. Irradiando Saberes, lunes a viernes 18 horas. Conduce Diego Cortés por Radio La Ranchada 103.9. Sí, sí, eso, no me aflojes, corazoncito. Bueno, bueno. Muy buenas tardes, bienvenidos a este 29º programa Irradiando Saberes, que es un programa que produce el CENMA Parque Liceo Segunda Sección, anexo Ciudad de los Cuartetos. Mi nombre es Diego Cortés y en el programa de hoy, ya en cercanías del 25 de mayo, quisimos hacer un programa alusivo justamente para esta fecha. Siguiendo algunas indicaciones de publicaciones recientes del historiador Felipe Piña, nos encontramos con algunos antecedentes, algunos conocidos, y otros que no lo son tanto. Dentro de los conocidos tenemos la independencia de Norteamérica. Norteamérica tenían 13 colonias que, al imponerles impuestos a ciertas mercancías que traficaban entre América y Europa, desde Londres le ponen un impuesto a algunos productos, entre ellos, por ejemplo, el azúcar, y a partir de ese momento los norteamericanos del norte, los yanquis, empiezan a pensar desobedecer civilmente a ese impuesto y a pensarse como comunidades autónomas. En 1780 sucede una rebelión indígena encabezada por Tupac Amaru. Condorcanqui, José Gabriel, era un descendiente de los caciques depuestos por los españoles y genera una rebelión fallida en realidad, pero tiene que ver con aglutinar sectores afroindígenas, que eran los explotados, no se les pagaba un solo peso por los trabajos forzados, una vida absolutamente dura, esclavizada. Condorcanqui, Tupac Amaru, piensa que el criollo, o sea, el hijo de español y nieto de español, nacido en estas tierras, iban a pensar la independencia junto a los oprimidos. O sea, los españoles que nacidos en España tenían ciertos derechos y los hijos de españoles nacidos en estos territorios no tenían los mismos derechos, no accedían a cargos públicos y no podían, de alguna manera, acumular o generar riqueza en lo estatal. Por lo tanto, esa desigualdad, Tupac Amaru pensó que iba a ser aprovechada en el sentido de una revolución americana. Todo esto estamos hablando pocos años antes de la Revolución de Mayo. Y Tupac Amaru muere descuartizado, en Cusco, en una plaza, enfrente del Palacio Corincancha, que es donde era el centro ceremonial del Imperio Inca. Asesinaron a toda su familia a modo de ejemplificar, y para el resto de las comunidades lo descuartizaron. En Irradiando Saberes hacemos una breve pausa musical. Sí, sí, eso, no me aflojes, corazoncito. Bueno, bueno. Se levanta la paz de la tierra, una nueva
Seguimos en Irradiando Saberes. Sí, sí, eso, no me aflojes corazoncito. Bueno, bueno. El dueño del poder de un territorio determinado que aspira a convertirse en un Estado es el sujeto, el ciudadano. Mientras que teníamos que España tenía una monarquía que casi venía devenida de un poder divino. Dios había dicho que había que tener un monarca y era tal familia y no otra. Bueno, las nuevas ideas de la Revolución Francesa generaron esta idea de que el soberano es el ciudadano, el pueblo. Por lo tanto, había un sentimiento de emancipación con esta nueva idea y lo español quedaba como arcaico, anacrónico y descartable. Las invasiones inglesas generaron este sentimiento de que se podía defender el territorio sin la necesidad de la estructura del ejército español. Eso también es un antecedente inmediato en esto de sentir que se puede prescindir del rey para eventos puntuales. En 1809 hubo un levantamiento afroindígena en Chuquisaca o Charcas, es la actual Bolivia, pero en ese momento pertenecía al virreinato del Río de la Plata y fue una revolución masacrada y eso también generó reacciones en contra de lo español y en contra particularmente del virrey Cisneros. Y cuando me preguntan, y para cerrar, sobre Córdoba, ustedes saben que Córdoba el 25 de mayo de 1810 no tuvo ninguna noticia al respecto de la revolución de ese día, ¿no? Hubo un joven de 17 años que en la noche del 25 de mayo partió con un caballo, cruzó la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, llegó a Córdoba el 29 de mayo. Algunos textos dicen que llegó el 30, por una tormenta muy grande que hubo en ese momento. Y a las 11 de la noche del 29 de mayo de 1810 llega la noticia a Córdoba. Y Córdoba, lo que sucedió, que en vez de plegarse, o por lo menos las autoridades de la época, en vez de plegarse al movimiento revolucionario, sintieron de que no habían sido avisados, que no habían sido informados y mucho menos habían participado de ese evento revolucionario. O sea que la Revolución de Mayo termina siendo una revolución porteña, municipal, sin tener en cuenta el resto de lo que después sería este país. Y eso generó una serie de guerras civiles cuando los porteños intentaron exportar la revolución a sangre y fuego y manejar el ejército. Pero el dato clave de la Revolución de Mayo es que Buenos Aires se queda con la aduana, que la aduana es de todo el territorio, para cobrar un impuesto a todas las exportaciones que le pertenecen a todo el territorio del país y que durante largos años de la historia, e incluso hoy dicen algunos, con la ley de coparticipación, se quedó y se fue enriqueciendo a costa de la mayoría de los lugares del interior del país. Así que yo, si le tengo que decir a nuestros alumnos la mirada, es que la Revolución de Mayo es una revolución inconclusa. Empezó en 1810, 25 de mayo en Buenos Aires, y quedó inconclusa. La Revolución de Mayo se concluye cuando yo pienso en un futuro para nuestra familia, para nuestros hijos, cuando estudio, cuando yo voy cerrando etapas en mis estudios secundarios, también estoy haciendo mi propio aporte a la revolución, concluirla. Cuando yo acato el designio común y me cuido quedándome en casa en época de pandemia, estoy cerrando la brecha de esta Revolución de Mayo. Cuando yo cuido al otro y ejerzo solidaridad y trabajo lo comunitario para que a la sociedad le vaya bien y no a mí solo, que no sea
Valgan estas reflexiones para los alumnos en este día que estamos empezando a pensar, el 25 de mayo, que es el próximo lunes. Así que nosotros, con esta reflexión, los dejamos hasta el próximo martes 26. Buenas tardes. Hasta aquí llegamos con Irradiando Saberes, un programa del CENMA Parque Liceo, segunda sección anexo, Ciudad de los Cuartetos. Sí, sí, eso, no me aflojes, corazoncito.